Hay momentos en la historia de la humanidad en que el velo entre lo posible y lo imposible parece rasgarse. Un suspiro del universo, un eco de una aspiración milenaria. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha alzado su mirada al cielo nocturno, a esa perla pálida que nos vigila, y ha soñado con tocarla. Una fantasía, dirían muchos. Una locura, pensarían otros. Pero los sueños, mis queridos viajeros, tienen una fuerza que desafía la lógica, una persistencia que modela el destino. Y en un punto de vuestro tiempo, ese sueño colectivo alcanzó una masa crítica, una voluntad inquebrantable. Nos transportamos a un mundo al borde de lo inimaginable, donde la fe en el espíritu humano era tan vasta como el propio cosmos. Preparad vuestros corazones, porque estamos a punto de ser testigos de cómo un fragmento de polvo estelar se convirtió en el escenario de la gesta más audaz. ¿Estáis listos para sentir el pulso de la esperanza? La promesa de presenciar un sueño colectivo y una gesta audaz que cambió la percepción de lo posible, dejando al espectador intrigado por el cómo y el cuándo. Cada gran obra comienza con una idea, una chispa, pero para alcanzar las estrellas, esa chispa debe encender una forja. Nos encontramos en Florida, en el epicentro de una ambición monumental, el Centro Espacial Kennedy. Aquí, la visión se materializaba en acero, circuitos y combustible. El gigante que veis erguirse no es solo un cohete, es la manifestación física de un anhelo, el Saturno V. Una maravilla de la ingeniería, diseñada por mentes brillantes como la del Dr. Wernher von Braun, quien comprendió que para tocar la Luna, primero debían construir la escalera. La tensión era palpable. No era solo un proyecto científico, era una carrera contra el tiempo, contra el miedo a lo desconocido y contra el propio vecino terrestre. Miles de personas dedicaron sus vidas a este propósito. Cada tornillo, cada cálculo, una oración silenciosa al éxito. Observad su escala, su poder latente. Es la materialización de la frase: si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Pero, ¿qué fuerza misteriosa impulsaría a estos hombres a poner sus vidas en la balanza por algo tan lejano? La introducción del Saturno V como escalera a la Luna y la mención de las vidas en la balanza por algo lejano crea una intriga sobre el sacrificio y la motivación detrás del proyecto. Mientras el gigante de metal esperaba su momento bajo el sol de Florida, a miles de kilómetros de distancia, un corazón latía con la fuerza de un motor. La sala de control en Houston. Aquí no había estrellas. Solo hombres y mujeres con la mirada fija en números, gráficos y trayectorias. Eran los cerebros detrás de la misión, el sistema nervioso central que conectaría a la humanidad con su destino lunar. Cada uno de ellos cargaba el peso de una nación, el peso de un sueño. Eran los guardianes del cohete, de los astronautas y de la esperanza. Sus rostros, aunque serenos, traicionaban la tensión de un hilo que podía romperse en cualquier momento. Un error, un cálculo erróneo, una fracción de segundo, y todo podría desvanecerse en el abismo del olvido. Pero en esa sala, la concentración era una forma de meditación, un ritual de fe en la ciencia y en el espíritu humano. ¿Podría la perfecta sincronía de tantas almas individuales realmente desafiar las leyes del universo? La descripción de la sala de control como un corazón que late y los controladores como guardianes que cargan el peso de una nación, genera la pregunta de si su perfecta sincronía será suficiente para el éxito. En el tapiz de la historia, hay almas que parecen predestinadas a ser los hilos conductores de grandes narrativas. En este viaje hacia la Luna, 3 nombres resuenan con la fuerza de una epopeya: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. No eran solo pilotos, eran exploradores, soñadores y, en esencia,
los representantes de toda una especie. Cada uno, con su propio universo interior, se preparaba para un viaje sin precedentes. Armstrong, la quietud reflexiva. Aldrin, la mente aguda y el fervor. Collins, el guardián solitario, cuya misión, aunque no pisara la luna, era tan crucial como la de sus compañeros. Entendieron que no viajaban por sí mismos, sino por cada niño que miraba las estrellas, por cada anciano que recordaba sueños olvidados. Pero incluso estos héroes, forjados en el templo de la valentía, debieron enfrentar la pregunta más profunda: ¿qué se siente al dejar la cuna del mundo, sabiendo que el regreso no es una certeza? Y entonces, el momento llegó. Las palabras se detuvieron, los alientos se contuvieron. La cuenta regresiva, un ritual sagrado de segundos que parecían eternidades, marcaba el umbral de lo desconocido. 10, 9, 8. Cada número una nota en la sinfonía de la creación. Y con él, 0, la tierra rugió. Un estruendo que no era solo sonido, sino la liberación de una energía contenida por milenios. El grito de la humanidad liberándose de su prisión gravitatoria. El Saturno V, con su carga preciosa, se alzó. Lentamente al principio, luego con una aceleración imparable, perforando el azul del cielo hasta convertirse en un punto de luz que se desvanecía. Era un acto de fe ciega, una danza con el fuego, una promesa hecha al cosmos. En ese instante, millones de ojos en la Tierra se fijaron en ese punto ascendente, no solo viendo un cohete, sino el reflejo de sus propias aspiraciones. Pero el viaje solo había comenzado. ¿Qué secretos guardaría el vacío más allá de la atmósfera protectora de la Tierra? Una vez que el rugido se disipó y la Tierra se convirtió en una pequeña canica azul, el viaje se transformó en una odisea silenciosa. 3 hombres, cada uno en su propio compartimento de metal, se adentraban en un océano de negrura y estrellas. Michael Collins, el hombre más solitario de la historia, orbitaba la luna en la Columbia, su santuario, su punto de conexión con la vida que había dejado atrás. Abajo, en el Agle, Armstrong y Aldrin descendían hacia un destino incierto. El vacío no hablaba, solo mostraba su inmensidad, su belleza aterradora. Cada lectura de un dial, cada susurro por radio, era un ancla en esa infinitud. La fragilidad de la vida humana se hacía evidente en cada kilómetro recorrido. No había viento, ni sonido, solo la determinación y la fe en sus máquinas. ¿Cómo es posible que algo tan vasto como el universo no produzca ni un solo eco audible, y aún así, esté lleno de significado? El destino aguardaba, una superficie pálida y desolada conocida como el Mar de la Tranquilidad. Pero la tranquilidad era solo una ilusión. Abajo, en el módulo lunar Eagle, la tensión se cortaba con un cuchillo. Errores en la navegación, alarmas que sonaban en la cabina, el combustible disminuyendo peligrosamente. No era el aterrizaje suave y precalculado que se había imaginado. Era una lucha, una danza con el riesgo. Mientras Armstrong buscaba desesperadamente un lugar seguro para posarse, esquivando rocas y cráteres que amenazaban con el desastre. Contacto con la luz. Apagado del motor. Las palabras de Armstrong resonaron en la sala de control de Houston, seguidas de un silencio que valía más que 1000 gritos. Habían llegado. La máquina había tocado la luna. Pero, ¿estaban realmente preparados para el encuentro con ese mundo virgen y hostil? La puerta se abrió, y con ella, se abrió una nueva era.
Neil Armstrong, el primero, el enviado, se asomó al abismo. Un paso, un simple movimiento. Su bota, cubierta de polvo lunar, marcó una huella imborrable, no solo en la superficie gris, sino en la psique de la humanidad. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Esas palabras, pronunciadas en la vastedad silenciosa de la luna, resonaron en cada hogar, en cada corazón. El sueño ancestral se había cumplido. No era solo la bandera de una nación la que se plantaba. Era la bandera de la curiosidad, de la valentía, de la capacidad humana para trascender sus propios límites. Mirad la quietud de ese paisaje, la tierra colgando como una joya preciosa. En ese instante, el hombre se vio a sí mismo desde una perspectiva que jamás había tenido. Pero, ¿qué significado profundo y duradero tendría esa huella en el polvo lunar para las generaciones futuras? Mientras Armstrong y Aldrin exploraban el silencio lunar, en la Tierra, el mundo entero se detenía. Millones de personas, de todas las culturas y latitudes, pegadas a sus televisores en blanco y negro, compartían el mismo aliento, la misma maravilla. Era un momento de unidad global, una prueba de que, a pesar de nuestras diferencias, hay gestas que nos unen como especie. La luna, de repente, no era solo un objeto distante, era un destino, una posibilidad, un espejo de nuestra propia capacidad. La noticia corrió como un río desbordado, llenando las portadas de los periódicos, los titulares de las radios, los sueños de los niños. El asombro era un lenguaje universal. Se había demostrado que la perseverancia, la inteligencia y la colaboración podían llevar a lo imposible. Pero, como ocurre con todos los grandes triunfos, la euforia tiene un eco. ¿Qué lecciones verdaderamente trascendentes nos dejó este viaje, más allá del mero hecho de haber llegado? Regresaron. Los héroes de la luna volvieron a la Tierra, trayendo consigo no solo rocas y polvo lunar, sino la inquebrantable convicción de que el espíritu humano no conoce límites. El primer desembarco en la Luna no fue solo un logro tecnológico o una victoria política. Fue una profunda declaración sobre quiénes somos como especie. Un recordatorio de que, aunque minúsculos en la vastedad del cosmos, llevamos dentro la chispa de la exploración, la sed de conocimiento y la audacia de los sueños. La huella de Armstrong sigue allí, inalterable en el polvo lunar, un testamento silencioso de lo que se puede lograr cuando una civilización se atreve a mirar más allá de su propio horizonte. Cada vez que alcéis vuestra mirada a la luna, recordad que esa esfera pálida ya no es un misterio inalcanzable, sino un recordatorio de vuestro propio potencial infinito. Y así, el viaje concluye, pero la pregunta persiste. ¿Qué otros sueños esperan ser desenterrados de las profundidades de nuestra propia ambición? ¿Qué otras lunas aguardan nuestro paso?